vamos a hablar de un tema importante y sobre todo vamos a ver si los que nos están escuchando en algún momento les gustaría compartir alguna experiencia, por chiquitita que sea, que consideran que hayan sido víctimas de algo. El tema es el siguiente: el proceso emocional y legal de la víctima después del trauma. Comúnmente nos hemos percatado que pues hay ya muchísima información respecto a este tema de criminología o de psicología forense, que está más encaminado a ese punto. Todo este tema está directamente en esa área, ¿vale? Pero poco se habla del impacto que puede tener la psicología clínica en las víctimas que han tenido pues que pasar por un proceso bastante complicado y largo, sobre todo cuando tienen que hacer todo un proceso legal. Cuando digo que hay mucha información, pues tú puedes googlear, saber cómo poder, cómo obtener información sobre esa área, incluso hasta si quieres buscar algún contenido visual, también es ya muy fácil de encontrar, desde películas, ay, perdónenme, déjenme, puse algo que no tenía ya que poner, ya quitamos la presentación. Entonces, pueden buscar algún recurso visual o alguna película. Bueno, cuando hablo de recurso visual hablo de todo tipo, tanto videos en YouTube, algún resumen del tema o bien tal cual una película, alguna serie también. Entonces, se vuelve ya muy común que se hable del criminal y de pues, la persona que tal cual, o incluso hasta la familia y cómo se vive en una sociedad, en un país, algún delito que causó bastante controversia incluso a nivel nacional y que las noticias lo podrían mencionar, ¿no? Sin embargo, pues no se habla tanto de cómo lo vive la víctima, cómo lo procesa emocionalmente, qué tipo de situaciones presenta para poder afrontar una situación así y cuánto tiempo le lleva, que si bien sabemos que hubo una pérdida, un proceso de pérdida de lo que sea, ya sea de un familiar o una pérdida simbólica de algún proceso del desarrollo humano, lo vivimos difícil y pues tardan muchos años en que la persona pueda mejorar su estilo de vida o al menos mantener un equilibrio. Ahora imagínense después de un proceso fuerte. Principalmente me gustaría hablarles cómo definimos el delito. Realmente si hay ciertos documentos que aquí tengo porque quiero compartirles que aquí todo el contenido pues siempre está basado en una documentación, en libros, en artículos y bueno, hay algunas cosas de las cuales me iré basando. Entonces, principalmente tenemos que definir como tal que el delito va a ser toda acción o toda acción que es culpable, que es nada moral, ¿no? Y que sobre todo genera ciertas infracciones al derecho. Y sabemos que todos tenemos derecho a la expresión, derecho a la libertad, derecho a ser escuchados e infinidad de todos estos derechos. Entonces, el delito se considera algo que limita completamente tus derechos, ¿vale? Por dejarlo de esa manera sencilla, y que de alguna forma pues sí tiene una tipificación, ¿vale? Entonces dentro de estos pueden, nada más voy a mencionarlo de manera general, los tipos de delito están contra la persona, es decir, que ya hay agresiones o lesiones, asesinato, homicidio hacia una persona, es directo. Están los delitos en la violencia de género, que no necesariamente, sí es hacia una persona, pero no necesariamente es de manera física o directa hacia alguien, sino que es más hacia el género en particular por las acciones que esto conlleve o el rol que está generando esta participación. Están los delitos económicos, que ya hablamos de estafa, que son falsedades, que puede ser el hacerte pasar por otra persona y demás. Los delitos societarios, que están relacionados ya a cuestiones ya fiscales, falsificaciones, cuestiones ya más grandes, más de sociedad, y los delitos en contra de un patrimonio, que hagan daños, ¿no? Por ejemplo, no me quiero meter mucho en el tema, pero vamos a poner un ejemplo: cuando llega a haber manifestaciones agresivas o violentas, pues de alguna forma esto genera que dañas
cierto patrimonio o negocios o cuestiones que son de personas que finalmente no tienen por qué recibir un daño y hay afectaciones, ¿vale? También esto se puede considerar de patrimonio, un delito por robo, por hurto, etcétera. Entonces, hablando de manera general, pues estos tipos de delito, pues yo te podría preguntar, ¿quién no ha vivido una cuestión así en algún momento de su vida? Eh, ya sabemos que pueden ustedes dejar los comentarios ahí si en algún momento dicen yo viví por robo, o yo viví violencia de género, o yo viví una cuestión pues de una falsedad, o se hicieron pasar por otra persona. Todos hemos pasado, por mínimo que sea, por algún proceso así, por un delito. El punto aquí es que lamentablemente no, ya depende mucho cómo lo viviste, pero no siempre llegamos a hacer la demanda, ¿vale? Que es la forma o el procedimiento que tú llevas para poder acusar esa acción que a ti te generó una afectación. Y la denuncia ya es ese procedimiento penal o judicial, o sea que ya se va a juicio. Pero principalmente hay que hacer la demanda. Entonces, si hacemos este proceso, pues conlleva una serie de dificultades. Lamentablemente vamos normalizando que ciertos delitos, al menos en México, son permitidos, ¿no? O sea, por eso digo normalizamos y lo pongo entre comillas, porque naturalizamos la forma en la que nos pueden robar, la manera en la que una persona se hace pasar a lo mejor por mí, por otra, o sea, no lo consideramos como una situación fuerte o incluso que conlleve a generar este procedimiento de hacer la demanda, ¿vale? De proceder a eso. Existen muchas cosas, yo también, claro que sí, independientemente de que yo sea especialista en psicología clínica, pues finalmente también he pasado por alguna situación similar y de alguna forma también pues no lleve a cabo un procedimiento, no lo lleve a la demanda. Pero hay quienes sí lo llegan a hacer porque justamente se vuelve una cuestión ya grave. Muchas veces viene por abuso sexual, acoso sexual, por violación, por homicidio o por intento de homicidio y se vuelve algo fuerte que no lo permiten, ¿no? O sea, ya eso dicen yo no paso por esto y lo quiero llevar a cabo el procedimiento. El punto es que de la demanda que va a proceder y que se puede volver ya en un tema legal para proceder a la denuncia, que de todo esto se convierte en que debes estar bien consciente que va a haber demasiadas interrogantes hacia ti para volver a revivir los hechos, para proceder de alguna forma con todo lo que para ti fue traumático. Yo comentaba cuando hice el evento que la víctima sufre severas dificultades para manejar sus emociones por el simple hecho de haber ser víctima del delito, ya sea de menor o de mayor grado, pero sobre todo le va a costar mucho trabajo hablar de los hechos y que no tiene ninguna otra alternativa más que recordar el acontecimiento traumático. Y obviamente esto generará que proceda de manera legal para poder señalar los detalles, para comentar los momentos complicados, para poder incluso llegar ya de frente a frente al agresor y sobrellevar todas las citas necesarias que se tengan que llevar para proceder. Entonces, si lo hablamos desde ese punto o desde esa perspectiva, pues se convierte en una cuestión bastante fuerte para poder entender que es un proceso muy, muy paulatino que va a tener que llevar la víctima, pero sobre todo el tener que revivir los hechos constantemente, ¿vale? Vamos a ver que aquí hay diferentes tipos de víctimas dentro de las que puedo mencionar de manera general. Van a estar las víctimas accidentales que se encontraban en un lugar inadecuado y generó que pues presenciaran una situación. Están las víctimas indiscriminadas que se caracterizan así porque tienen un vínculo con el infractor, con el agresor.
Y bueno, si ustedes se van a toda la tipología, hay una infinidad, ¿vale? O sea, no estoy hablando directamente de todas, sino solamente quiero mencionar algunas para que podamos entender que también pues, hay una tipología y que todos somos víctimas de algo. Si estamos hablando de las accidentales, yo creo que todos, si no tuvieron y afortunadamente no han tenido un proceso traumático que llevar, al menos sea accidentales, porque siempre somos espectadores de situaciones fuertes en la vida diaria, desde el transporte público, desde las marchas, manifestaciones, en el mismo trabajo, y pues constantemente estamos teniendo dificultades para poder incluso sobrellevar. Yo recientemente estaba con una paciente que lamentablemente vivía ahorita una situación no fuerte, afortunadamente, pero sí, bueno, no grave, pero sí impactante para ella, sobre todo porque tuvo un accidente en el coche, chocó con otra persona que era un motociclista, se mete, ¿no? hacia ella y obviamente en el carril que no era para él, y bueno, pues para ella se vuelve realmente fuerte por la manera en cómo se lleva el accidente, cómo cae la persona y demás. Pero si lo analizamos, aquí pareciera que ella fue la que generó el accidente y no es así, fue víctima accidental de la situación porque estuvo en el momento inadecuado, ¿no? Pero lamentablemente se presentó. ¿Cómo lo vive? Pues difícil, porque aquí depende muchísimo de tu estilo de vida, de la cosmovisión que tienes de las cosas, cómo afrontas una situación, si eres alguien que resuelve, si es alguien que se pasma y no sabe cómo resolver, y eso a veces dificulta demasiado una situación. Con quién ir, a quién acudir, cómo pedir ayuda. Afortunadamente este ejemplo que les di no generó más y ahí quedaron las cosas, pero si hubiera sido algo más grave o que la persona hubiera quedado completamente inmóvil y tuviera que trasladarse al hospital, es ir, declarar los hechos y bueno, una infinidad de cosas que uno no se pone a pensar y no estamos listos o listas para poder entender esa situación. Por eso yo siempre he pensado que la salud mental, no solo lo pienso yo, viene incluso documentado en los libros y demás, pero la salud mental es muy importante. ¿Quién no ha considerado que su salud tendría que estar equilibrada en todos los aspectos de la vida? Desde uno mismo, de cómo afronto y enfrento situaciones, desde la salud física, una salud alimentaria, la salud financiera, que justamente el lunes vamos a tener una transmisión en vivo sobre ello, la salud, incluso en este tipo de cuestiones sobre cómo resolver algo. Sé que esto jamás nos van a preparar para poder saber qué nos corresponde como víctimas o parte de nuestros derechos hablar, mencionar y compartir, porque no lo tenemos, pero sí es importante que nos documentemos, que hablemos justamente de darnos un autoconocimiento, tener una reflexión de cómo reacciono ante situaciones sencillas y ante situaciones fuertes para que justamente sepamos qué podemos hacer en un accidente, por ejemplo, de automovilístico, que simplemente nos chocan el coche, etcétera, y cómo vamos a reaccionar. Está todo este ejemplo de la parte automovilística a la orden del día, porque todos los que salimos a trabajar nunca va a faltar que escuchamos a alguna persona que ya está gritando, que pita todo el tiempo, que ya tiene prisa para llegar a donde tenga que llegar, a su destino. Pero pues esa forma de mirar el entorno y cómo las personas reaccionan a una situación que es parte de la vida natural, porque estamos en la Ciudad de México, porque siempre hay tráfico, porque no vamos a tener, sobre todo, aparte somos mexicanos que lamentablemente no tenemos una buena cultura para llegar a tiempo, para tener un orden, una estructura en muchos aspectos de nuestra vida, pues se vuelve más difícil, ¿no? Hay más variables que están afectando esa dinámica. Entonces, pues se convierte en una situación realmente complicada. Yo no te comento aquí que te estés preparado para alguna situación tan fuerte como el ser víctima de un delito grave. Yo no hablo de eso, simplemente de que observes cómo respondes, cómo actúas ante situaciones, pues para que simplemente sepas de alguna forma cuando ya pase el miedo, la sorpresa de una situación, después sí sepas cómo actuar, ¿no? O al menos sepas qué hacer.
No quiero caer en idealismos porque sabemos que ante una situación traumática o situación fuerte a uno se le olvida todo, aunque ya tengas estudiadas las cosas y tengas hasta tu curso de lo que sea, ¿no? Hablando hasta incluso de primeros auxilios, de lo que sea, se te va. Pero lo importante es que sepas cómo trabajarlo, cómo manejar justamente pues esta situación. Entonces, pues bueno, hablando desde esa perspectiva, tenemos que trabajar con los puntos que ahorita mencionaba y sobre todo pues entender la diferencia entre víctima y entre el delito y la tipología, ¿vale? Ok, ahora les quiero compartir ya el punto al que iba ahorita sobre el tema en particular, cuáles son los aspectos emocionales. Y no sé por qué perdí la hoja, pero ahorita la encuentro porque ahí puse mis anotaciones. Pero bueno, entonces, ustedes me pueden ir dejando aquí cómo han vivido alguna situación de ese estilo o si incluso han llegado a declarar alguna situación y cómo les fue, porque esa es otra cosa. La manera en cómo responde la autoridad ante estas situaciones que a veces hacen mínima una acción o un proceso fuerte, que lo hacen, lo minimizan completamente y se vuelve incluso para uno muy desmotivante y sobre todo frustrante, porque no sabes cómo, o sea, qué decir, ¿no? Ya que te minimizan, te dicen que no, que eso a menos que proceda, se va a llevar a un tema ya penal y demás, y eso desanima mucho. Sé que también influye bastante en ello, lo entiendo perfecto, lo sé, pero pues bueno, es importante que uno conozca más sobre cómo lo vive. Ahora, también hay personas que tienen a su alrededor algún familiar, algún amigo que esté viviendo alguna situación fuerte y que sea víctima de violencia doméstica, por ejemplo, que sea víctima de algún problema en el trabajo, algún abuso laboral, algún acoso, etcétera, y que no esté haciendo nada, ¿no? Entonces, yo te puedo mencionar cómo lo puede vivir esa persona para que tú también puedas orientar y sobre todo, pues apoyarle si es algo que necesitas hacer. Bueno, tras la vivencia de un proceso traumático, cualquier persona va a tener una experiencia bastante desagradable, pero muy envuelta en ese proceso. Le va a costar muchísimo trabajo porque la mayoría de las víctimas tienden a aislarse, a no buscar ayuda y la mayoría de las personas que están a su alrededor son quienes les dicen, pues atiéndelo, mira, yo te digo esto, te recomiendo, pero no lo miran. Y se mantienen, tratan de evitar el dolor, del sufrimiento, se aíslan completamente y tienen una actitud pasiva, o sea, no resuelven, no conllevan, o sea, tienen un desinterés totalmente al proceso que pueda conllevar a un proceso legal y sobre todo porque hay un proceso de confusión. Repito, cada persona, cada víctima tiende a tener una dificultad en cómo sobrellevar la situación. Es decir, si por alguna razón esa persona vivió mucha violencia en su familia, de la infancia, no sé, lo puede normalizar y empieza a considerar que esto es algo natural. Incluso podría parecer que la actitud en la que la víctima expresa su manera de expresar rabia, furia, el odio, se extiende y se va a que se culpa. Es decir, considera que esa persona, la víctima, se considera culpable de los hechos. Piensa que tiene al menos esa sensación de creer que lo que provocó la situación no lo visualiza hacia el exterior, sino se va hacia la parte intrapuntiva. Lo cierto es que en este caso el trauma es provocado por el delito, se empieza a transformar y muchas veces no es tan, o sea, las circunstancias impiden que se comprenda a la víctima de manera natural, o sea, se visualiza más al agresor, a la situación y no tanto al desarrollo legal que va a enfrentar la persona. Comúnmente cuando ya se encuentra esta víctima en esta situación tan delicada, pues llega un punto en donde se le presenta y se le dice, a ver, preséntate, dime quién eres, qué haces, cómo estás, etcétera. Te voy a pedir que me digas tal descripción. Y entonces todo eso, si ya pasó, no sé, vamos a imaginar que todo este proceso
llevó después de un mes, 2 meses del proceso traumático, sobre todo que si ya estaba sobrellevando la situación o la estaba manejando, es volver a revivir. Yo sé que finalmente aquí, bien dicen que entre más lo hables, más lo saques, más fácil va a ser para ti poder sanar esos hechos o al menos una parte de ti que se fracturó en esa situación. Pero también aquí el punto es que no está llevando su proceso en curso de manera natural de esa persona. Es decir, no se le está respetando su tiempo y su proceso de madurez emocional ante ese evento, porque hay citas, factores externos que la están haciendo revivir situaciones que no es su proceso, es el proceso legal, es el proceso del juicio, de toda esta parte de las autoridades que conllevaría todo lo que implica ya la denuncia, más no el proceso de la persona. Entonces, qué delicado. A mí me parece una situación bastante fuerte porque la víctima se siente demasiado invadida para expresar su intimidad, para vivir revivir nuevamente, pero sobre todo porque no tiene un papel activo. Yo no he visto de los poquitos casos que he llegado a tener cuando son víctimas de algún delito, yo no he visto que se le pregunte cómo te encuentras, cómo estás, puedes hablar de esto, no hay eso. O sea, inmediatamente la autoridad se va a preguntar, ¿qué pasó? A ver, descríbeme esto, hay mucha frialdad. Yo sé que no son los expertos en el tema psicológico, que no van a tener ese cuidado, pero sí, no son los expertos, pero sí tendría que existir un área que permita que la persona pueda ser contenida un poco y después anticiparle, manejar ciertas cuestiones y después continuar con el cuestionamiento. Yo desconozco completamente, no es mi campo, no, el campo forense no es mi área, desconozco cómo ya se lleva todo ese proceso, pero yo lo estoy hablando desde la psicología clínica, sobre cómo manejar la emoción que conlleva todo este tipo de situaciones diarias que va a vivir la víctima para que pueda tener justamente recepción. En psicología, por ejemplo, en el consultorio yo he tenido casos que en este caso no son niños, son particularmente niños que están en un proceso de guardia y custodia para ver, pues entrevistarlos sobre cómo se lleva con el papá, cómo se lleva con la mamá. Y pues sí, en la terapia no hay, conmigo, no me involucro en lo que tiene que responder el niño, porque eso no sería nada ético, ni mucho menos moral. Pero sí les diría que cuando trabajo con él lo anticipo de muchas cosas. Es decir, le anticipo que va a haber seguramente 2, 3 personas con él, le anticipo que van a hacer ciertas preguntas que a lo mejor le van a incomodar, le anticipo que seguramente van a estar en un espacio donde no hay juegos, donde no hay un espacio agradable, no es colorido, pero que finalmente se van a centrar únicamente en las preguntas. Esto permite que el niño pueda entender más o menos cómo va a ser la situación para que, sobre todo si el niño en este caso es violentado por uno de los padres, de los progenitores, y tiene que declarar algo, que al menos no tenga miedo, porque aquí vienen muchas cosas. Entonces, es trabajar con el miedo, trabajar con la seguridad para que pueda tener una mayor declaración, una declaración más objetiva y sobre todo no le afecte, porque en el momento que este niño, este pequeñito tienda se entra en shock, no va a poder hablar, no va a poder decir nada, tienen que volverlo a citar, se va a generar un problema emocional porque aumenta sus niveles de ansiedad y empieza incluso para tratar de evadir ya la situación, lo que quiere es que acabe ese proceso y hasta puede decir cosas que esté obligado a sentirse decir, ¿vale? Si le preguntan ciertas cuestiones del padre o de la madre, va a decir que sí a todo, sin darse cuenta que eso puede conflictuar más la situación. Un tema así de sencillo, por así decirlo, de las cosas más sencillas, son claras para que tú puedas entender, quien está escuchando, todos ustedes espectadores, pues puedan entender con mayor claridad cómo lo vive ya un adulto, que ahí no cuidan eso, sobre todo porque ya se cree que pues al ser adulto no podemos tener tacto, no podemos tener pues este cuidado y esta empatía para las víctimas. Entonces,
pues es importante el que yo pueda compartirles que sí, sí es valioso que se pueda trabajar desde esa perspectiva y sobre todo tener conciencia. Aquí quiero decirles que la percepción de la falta de apoyo por parte de las instituciones, que es lo que ahorita les comentaba, ya sea de las personas o los elementos sociales que están involucrados para llevar a cabo este proceso legal, tendrían que generar más apoyo en la víctima que generar más daños profundos en sí. Y lamentablemente genera más daños, ¿vale? Lo genera, no hay, yo sé que no es su intención, lo que quiere la institución o los elementos de la institución, lo que buscan es simplemente que se proceda porque seguramente hay mucho trabajo, pero no se visualiza a la víctima como alguien que le cuesta mucho trabajo y que tiene motivos por los cuales está ahí, pero sobre todo que también está desorientada como persona, como individuo, como sujeto. Entonces, pues bueno, desde esta perspectiva, pues las consecuencias de un delito son gravísimas. O sea, si nos ponemos a comprender todo esto, el deseo de que las víctimas sean escuchadas, el que tengan que presenciar la disculpa por parte del infractor en dado caso que se vean cara a cara, e incluso toda la investigación victimológica para poder generar expectativas, resultados y conclusiones de la situación, pues va a generar una situación bastante grave. Entonces, las reacciones van a ser fuertes, sobre todo porque los sentimientos van a ser de incomprensión, que son reacciones inmediatas, ¿vale? Las inmediatas cuando están presentando todo esto es incredulidad a la situación, a las autoridades, rabia, temor, venganza, impotencia, culpa, injusticia, vulnerabilidad y humillación. Entonces, todas estas cuestiones que se generan después de ser víctimas de un delito, más lo que la persona ya traía seguramente antes, porque todos necesitamos un proceso terapéutico para estar estables, estar equilibrados. Y si vienes de carencias, de problemas de autoestima, de afectación en el trabajo, de problemas económicos, y agrégale esto, se vuelve una cuestión bastante invasiva. Y las reacciones medianas van a ser ya mecanismos de autodefensa que se van a llevar a lo largo del tiempo, conforme va pasando el tiempo, sobre todo por el cambio de vida, que no vuelve a ser la misma. Por lo general, las reacciones que pueden tener las víctimas después del trauma va a ser reexperimentar, que es revivir con gran intensidad de manera involuntaria, o sea, involuntaria, es decir, tiene que trabajar la víctima que después de todo este proceso legal, yo te recomiendo que trabajes en una terapia, forzosamente, o sea, lo necesitas. De hecho, sí lo recomiendan, el juez lo recomienda y demás, y también tienen derecho a acceder a un psicólogo por parte de la institución. El punto es que sea constante, que no te detengas a que sea una vez al mes o que sea una vez cada 3 meses, porque un proceso así de fuerte lo necesitas trabajar semanalmente. E incluso muchas veces requieres del apoyo farmacológico por problemas o trastornos emocionales que haya desencadenado esta situación, ya sea que te genere algún trastorno, paranoias o alguna depresión o algún trastorno de ansiedad generalizada. Sobre todo porque va a haber un intenso malestar psicológico por lo vivido y va a haber reacciones fisiológicas. Por eso se llaman reacciones postraumáticas, porque viene después del trauma y sobre todo reacciones que no tenías antes, pero que fueron acentuando muchísimo más entre más dejes pasar un proceso terapéutico. También puede presentar la víctima después de esta situación legal una conducta evitativa. Evita pensamientos, evita sensaciones, evita conversaciones y actividades que estén relacionadas al trauma y sobre todo que permita que desaparezcan, o sea, lo que la víctima quiere o la persona quiere es que desaparezcan y se desvanezcan estas consecuencias emocionales que son difíciles de asimilar. Otra de las reacciones medianas es la fijación al trauma, porque hay un recuerdo de ese hecho que no se integra a su presente, que se mantiene de manera independiente y alternada, ¿vale? Y sobre todo se altera. Entonces, la persona tiene una experiencia que no va a desvanecer a lo largo del tiempo y que va a estar presente como si estuviera como en una burbuja, y esa burbuja se queda ahí y sabes que ahí está, pero no la puedes tocar, no la puedes explotar, no puedes trabajarla,
para que se convierta en otra cosa. Y finalmente, otra de las reacciones medianas son las dificultades de comunicación y recepción, es decir, que a pesar del recuerdo traumático puede existir la incapacidad de recordar también algunos aspectos muy concretos o específicos de esa experiencia que va a dificultar la verbalización de emociones. Entonces, con todo ello, pues los familiares comúnmente pueden considerar que es algo que debe de pasar. Repito, como se normaliza ciertas acciones y se consideran parte de una cultura, que no es adecuado pensarlo así, pero como se considera de esa forma, pues llega un punto en donde la misma familia puede hacer comentarios como ya pasó, ya llevas un año, no puedes estar igual, ya tienes que salir de la habitación, ya no estés llorando, mira, te descuidas, y también eso es una agresión. Entonces, yo sé que también para la familia es complicado porque no te gusta ver a un integrante de tu familia de esa manera y sobre todo en esas condiciones que no era así, o sea, perdió su esencia, pero eh, generalizar situaciones o pensar que la manera en la que tú vives las cosas, la víctima lo va a vivir, no es así, ¿vale? Entonces, si por alguna razón sientes no estar apoyando a tu familia, a tu familiar que fue víctima de algún delito, yo te diría que mejor busques una orientación para que sepas cómo sobrellevar la situación, cómo trabajarlo también tú, porque a ti te está generando también un problema fuerte, sobre todo si en este caso la víctima es tu pareja o es alguien muy cercano al estilo de vida que tienes. Entonces es mejor orientarse, trabajar también desde ti la manera de cómo afrontar situaciones o emociones que te hacen sentir mal cuando ves la imagen de esta persona que perdió su esencia y sobre todo cómo orientar o conllevar a motivar, ¿vale? A trabajar más la situación, sobrellevarla en lugar de señalar, en lugar de hacer ver que la persona ya está exagerando porque no es así. Conlleva mucho tiempo para madurar esa situación y sobre todo procesar todas estas emociones que como se encapsulan, llega un punto en donde se quedan ahí y habrá algunas que sí salen y habrá otras que no. Y es como, vamos a llamarlo así, como una bola de estambre que se va quitando, vas desenredando el estambre y cada vez se va haciendo poquito a poquito, pero pues si esa bola de estambre no la vas usando o no vas tejiendo al ritmo, pues va a tardar y ahí puede quedar ahí meses, semanas, años, hasta que tú termines de usarla para lo que estabas tejiendo en dado caso, ¿no? O para lo que estés usando el estambre. Entonces te lo pongo así de sencillo para que puedas ver que el tiempo no es la cura de las cosas. El tiempo te ayuda, más bien es una variable que nos va a permitir madurar procesos, pero no es que por cierta cantidad de años o ciertos meses significa que ya tendría que haber sanado una herida o un proceso de trauma. Más bien depende mucho de cómo la persona lo va a vivir, la forma en la que quiere sacar sus emociones y sobre todo identificar algunas de ellas que van a estar ahí muy latentes, sobre todo con la frustración, la humillación y la ira, que a veces puede manifestarse ya como no está, como la víctima finalmente pudo haber tenido éxito quizá con su agresor y probablemente se sentenció algo a nivel judicial, pues puede quedar más tranquilo, pero porque sabe que la persona ya no está libre, pero finalmente hay algo que genera mucha impotencia y demasiada frustración y a veces ese enojo se canaliza de manera inapropiada con la gente que la rodea en lugar de sentirse apoyada. Bueno, pues el día de hoy con esto vamos a cerrar nuestro tema. Me parece muy adecuado que uno ubique cómo resolver ciertas situaciones que podemos vivir, que podamos tener a nuestro alrededor para apoyar, para compartir, siempre y cuando también la persona lo permita, lo facilite también, porque hay casos en los que por mucho que yo pueda brindar información de este estilo, transmisiones en vivo, habrá quien quizá no permita tanta la ayuda, ¿no? O haya mucha resistencia y lo único que necesitas es acompañar. El acompañamiento no es que estés ahí como sombra, simplemente es que cuando esa persona lo busque o te necesite o quiera ser escuchada, simplemente lo permitas y listo, ¿vale? Eso es todo por mi parte.